Entérate, acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate en la emisión de este lunes 17 de junio del año 2019. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen en el recorrido de esta semana por las actividades del Instituto Nacional Electoral más relevantes. Saludo con muchísimo gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información. ¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Inician en la Cámara de Diputados los foros de Parlamento abierto de la reforma del Estado y electoral. Al participar en los foros, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que una reforma electoral no debe improvisarse y mucho menos imponerse. Y ante eventuales ajustes a las reglas del juego, el consejero presidente y el consejero Marco Antonio Baños confiaron en una deliberación informada, abierta e incluyente. El INE y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano pondrán en marcha el sistema de verificación de los datos de la credencial para votar con el fin de evitar el robo de identidad en trámites realizados en notarías. Entrega Consejo Local del INE en Puebla constancia de mayoría al candidato Luis Miguel Barbosa. El pasado jueves 13 de junio, el Consejo Local del INE en Puebla declaró la validez de la elección de la gubernatura del estado y entregó la constancia de mayoría al candidato Luis Miguel Barbosa, luego de la conclusión de los cómputos distritales y estatales de esta elección. Cabe destacar que los cómputos distritales se llevaron a cabo del 5 al 6 de junio y los cómputos estatales se realizaron el 9 de junio. De acuerdo con los cómputos estatales, el candidato Miguel Barbosa de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla obtuvo el 44.84% de la votación, el candidato común del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Enrique Cárdenas, el 33.15% y el candidato del PRI el 18.48%. Además, la participación ciudadana fue del 33.39%. Joaquín Rubio, vocal ejecutivo del INE en Puebla, resaltó que cada etapa del proceso electoral se desahogó en tiempo y forma y detalló que se deberá remitir copia de la declaratoria de validez de la elección al Congreso local y expedir el bando solemne que se colocará en las sedes de los poderes del Estado, así como en los ayuntamientos. Con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales de la elección de la gubernatura del Estado, el domingo 9 de junio del año en curso, este Consejo Local celebró sesión extraordinaria para efectuar el cómputo final de entidad federativa, cuyos resultados indican que la candidatura que obtuvo la mayor votación es la postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, con un total de 687.341 votos. Dicho cómputo estatal tampoco fue impugnado dentro del plazo legal. Al quedar satisfechos los extremos de la ley, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Puebla emite la siguiente declaratoria. Y como lo informamos en la emisión pasada, se prevé la aprobación de los dictámenes de la fiscalización de los procesos electorales 2018-2019 el próximo 2 de julio en la Comisión de Fiscalización y el 8 de julio en el Consejo General del Instituto. Las y los 830 candidatos a los 148 cargos de elección que estuvieron en disputa el pasado 2 de junio en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla tuvieron ingresos por 458 millones de pesos y erogaciones por 456 millones, lo que implicó 20.558 registros contables a través de 741 cuentas bancarias. Además, el Sistema Integral de Fiscalización del INE recibió reporte de 56.932 eventos de campaña y 635 casas de campaña instaladas.
El pasado 11 de junio iniciaron en la Cámara de Diputados los foros de Parlamento Abierto de la reforma del Estado y electoral, en donde a través de varias mesas de trabajo hasta el 20 de junio se abordan temas sobre órganos electorales, financiamiento público, prerrogativas y fiscalización de recursos, la nueva reforma electoral, derechos indígenas y representación, entre otros. Al participar en la inauguración de los trabajos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que a la democracia hay que cuidarla permanentemente y advirtió que la reforma electoral no debe improvisarse y mucho menos imponerse. Que hoy nuestro sistema electoral funciona y funciona bien, sin duda es mejorable, pero para prueba de lo sostenido, ahí están las elecciones de 2018 y las del pasado 2 de junio. Sin duda es, decía, un sistema perfectible. Trabajemos junto en ello, pero cambios mal planeados, mal procesados o claramente mal intencionados pueden implicar una regresión antidemocrática. Tengámoslo presente. Y si algo nos enseña la historia, ¿sí? Otra vez la historia, es que a la democracia hay que cuidarla permanentemente o, si no, cuando menos nos demos cuenta, eventualmente sin quererlo o sin percatarnos, la habremos perdido. Indicó que con cada reforma se han mejorado paulatinamente aspectos de la organización electoral y se ha fortalecido el carácter incluyente, plural y representativo de la democracia. Esa ha sido la virtud del desarrollo de la democracia mexicana y el motor de lo que se ha llamado la mecánica del cambio político. Es decir, aprender del pasado, perfeccionar los procedimientos existentes, fortalecer lo que funciona bien y siempre avanzar hacia la inclusión y la expansión de derechos. Al final, la clave de lectura de la salud de una democracia es siempre esa, el grado en el que los derechos y la libertad de las y los ciudadanos, no de los partidos o de los gobiernos, se maximizan y se garantizan. El presidente del INE confió en que estos foros sean el espacio de debate serio e informado para mejorar el sistema electoral y el inicio de un auténtico proceso de parlamento abierto. Además, señaló que no debe perderse de vista el cuidado de la certeza en los procesos electorales. En su intervención, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, dijo que se debe fortalecer la labor y las facultades de los tribunales electorales locales e indicó que la división de poderes no significa confrontación, sino equilibrio, sinergia y cohesión entre poderes. Quiero ser puntual en esto. División de poderes no significa confrontación, no significa rivalidad ni desunión. Al contrario, significa equilibrio, sinergia y cohesión entre poderes, para construir las condiciones jurídicas y políticas que precisamente permitan transformar positivamente la vida de la sociedad mexicana. Felipe Fuentes se pronunció por el uso de la tecnología y a favor de la incorporación del juicio electoral en línea y aseguró que el diálogo, el entendimiento y el acuerdo son la hoja de ruta para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos. En los foros de Parlamento Abierto de la reforma del Estado y electoral también participó el titular del órgano interno de control del INE, Jesús George. En la mesa, sistemas de fiscalización y austeridad de los gastos como principio constitucional, afirmó que el principio de certeza y el de austeridad no se contraponen, sino que se complementan. Me parece entonces que el principio de certeza y el principio de austeridad, en caso de que así el constituyente lo decida, que se establezca en la Constitución, creo que no se contraponen, ni son prioritarios uno con otro. Más bien, se van a complementar para eficientar la función de todos los entes públicos y en el caso concreto del Instituto Nacional Electoral. Esta semana se prevé la participación en los foros de la reforma del Estado y electoral de la consejera Adriana Favela y los consejeros Lorenzo Córdoba y Benito Nasif, así como del director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto, Carlos Ferrer. El INE y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano firmaron un convenio de colaboración a través del cual se pondrá en marcha el servicio de verificación de datos de la credencial para votar en los trámites que realice la ciudadanía en las notarías.
Al suscribir el documento, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que con este convenio y gracias al padrón electoral como instrumento de autenticación, se podrá combatir el robo de identidad y con ello garantizar el derecho patrimonial y de identidad misma de las y los ciudadanos. Dicha verificación, como ha sucedido en los otros convenios, garantizará rigurosamente la integridad y el derecho a la protección de los datos personales de quienes han confiado su información confidencial al INE. Para facilitar la instrumentación del convenio, el Instituto Nacional Electoral capacitará al personal que determine el colegio en la operación del servicio de verificación y este colegio se compromete a utilizar dicho servicio única y exclusivamente para la validación de los trámites que se realicen ante sus agremiados en búsqueda de fe pública. Es necesario subrayar que ninguna institución o persona vinculada con este convenio tendrá acceso a la base de datos del padrón y que la única base de datos es y será manejada exclusivamente por el personal calificado por el INE para ello. Armando Javier Prado, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, reconoció la importancia de la credencial para votar como medio idóneo para dar la certeza jurídica que requiere todo Estado de Derecho. Reconocemos la importancia de la credencial para votar como un medio idóneo a fin de dar certeza jurídica que requiere todo Estado de Derecho. Sin duda alguna, con las herramientas que brinda este convenio y en el marco de la ley, nuestros agremiados garantizarán la integridad y el derecho a la protección de los datos personales que contiene la credencial para votar. El consejero Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, señaló que la verificación de los datos de las y los ciudadanos se hará a través de un servicio web ágil y seguro. Estamos ante un instrumento binario donde el instituto validará datos de las credenciales. Vamos a confirmar que sean datos correctos, pero sin proporcionar la información contenida en estas. Esto lo haremos a través de un servicio web ágil y seguro, dispuesto para trámites solo en territorio nacional y con acceso exclusivo para los señores notarios asociados a nivel nacional. Cualquier trámite que sea parte de este protocolo de verificación está obligado a la protección de los datos personales, a proporcionar un aviso de privacidad y a solicitar de forma expresa e indubitable el consentimiento de la persona para la verificación de sus datos. En esta firma de convenio de colaboración, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reiteró que en el marco del debate sobre una eventual reforma electoral deben analizarse, además de las propuestas, las implicaciones y consecuencias, cuidando ante todo la certeza inyectada por más de 30 años a las reglas, procedimientos e instituciones electorales. Así que es tiempo de reflexionar, de discutir con seriedad, con apertura, con inclusión, pero sobre todo con altitud de miras para calcular las implicaciones de las propuestas que se ponen en la mesa. Destacó el cuidado a la certeza y a la democracia que debe tenerse en la deliberación de la eventual reforma. Estamos hablando de las reglas del juego democrático y la disputa civilizada por el poder. En esto se requiere, además de una profunda deliberación, también un amplio consenso y el acuerdo de todas las fuerzas políticas. No entender esto puede significar abrir la puerta a la descalificación futura de las elecciones precisamente por causa de las reglas. El consejero Marco Antonio Baños confió en que se conserven principios esenciales de la democracia y que sea el diálogo y el consenso lo que caracterice el ajuste a las reglas del juego. Es saludable la deliberación. Es saludable apostar por reformas electorales que actualicen y fortalezcan lo que tenemos, pero siempre que éstas sean incluyentes, que no dinamiten lo que sí funciona o nos devuelvan a las zonas de desconfianza ya superadas, que no nos devuelvan a la inequidad o a escenarios con datos cargados al poder en turno. Estamos en un momento en el que todas y todos debemos apostar por mantener el modelo de democracia en sus elementos sustantivos, en lo que ha permitido alternancias, terrenos de competencia con cancha pareja y votos efectivos con listas de votantes verificadas y no controladas por el gobierno en turno. Eso hay que defenderlo, no hay que romperlo. El pasado 14 de junio, en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, el consejero electoral Benito Nasif impartió la conferencia magistral ¿Cuál es el futuro del sistema nacional?, en la que señaló que mejorar el sistema electoral sin cambiar de modelo depende de un trabajo de simplificación de la administración electoral.
¿Cómo se puede mejorar el sistema sin cambiar de modelo? Hay mucho trabajo de simplificación de la administración electoral que tenemos que hacer, que van desde revisar el reglamento general de elecciones, darles más, desde mi punto de vista, más libertad a los OPLES de operar, sin al mismo tiempo sacrificar controles, lo cual no es sencillo, mejorar la coordinación INE-OPLES. Tenemos que trabajar muy duro en la casilla única. Entérate. La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, inauguró la reunión de magistradas electorales de México, participación y liderazgo para una justicia electoral con igualdad de derechos, donde el objetivo fue compartir experiencias e identificar los retos como impartidoras de justicia y como magistradas electorales, e hizo votos porque la reforma electoral sea una realidad en fechas próximas. Magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales electorales del país suscribieron un pacto de sororidad, con el fin de trabajar de manera coordinada, solidaria y apoyada para hacer efectivo el principio de igualdad y el ejercicio a la no discriminación. La magistrada Mónica Soto clausuró la reunión donde fue signado el pacto que reconoce que la igualdad entre mujeres y hombres como un principio filosófico y jurídico fundamental establece formas de relación entre personas, y en el centro se ubica la democracia como derecho humano exigible como modo de vida y de convivencia social. El 10 de junio, en conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, detalló que en la jornada electoral del pasado 2 de junio se registraron 72 denuncias por posibles delitos electorales y destacó que la votación se desarrolló sin injerencia de los gobiernos locales. El director general de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Gerardo García, mencionó que en 34 casos hubo abstención de investigar porque no existieron elementos que la sustentaran. Precisó que se abrieron 4 carpetas de investigación y hay otras 22 denuncias que están siendo investigadas. Puebla fue el estado que más denuncias concentró al registrar 45, seguido de Tamaulipas con 12. Además, la Fiscalía Electoral obtuvo vinculación a proceso de una persona que probablemente puso a la venta la base de datos del Registro Federal de Electores en Internet, hecho que fue denunciado por el INE en septiembre de 2018. En septiembre mismo se iniciaron las diligencias que permitieron ubicar el domicilio del posible vendedor del padrón electoral en la ciudad de Querétaro. Además, se acreditó su probable participación gracias a información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto a transferencias de las ventas en su cuenta. La Fiscalía señaló que se indaga la posible participación de otras personas. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com/INE México y en twitter.com/INE México. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden también que pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.